Hola nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la nomenclatura para los alquenos. Recordando que los alquenos son aquellos hidrocarburos que cuentan con un doble enlace carbono-carbono en alguna de sus partes. Así pues, vemos que al primero de la lista lo llamamos eteno. Siempre vamos a tener la raíz tradicional junto con la terminación en el caso de los alquenos. Entonces, vemos que el siguiente, que es el que contiene 3 carbonos, lo vamos a llamar propeno. En estos casos, por ejemplo, también existe la tradicional manera de llamar a este compuesto como etileno. Y a este otro como propileno. El siguiente, el que tiene 4 átomos de carbono, recibe el nombre, por lo tanto, de buteno. El siguiente en la lista, aquí, vamos a tener un cambio importante. Este se va a llamar penteno, que cuenta con la raíz pent, que es el numeral 5 en griego, y obviamente la terminación eno, que nos indica que hay una doble ligadura presente. Vamos a ver un poco más adelante cómo siguen las reglas de la IUPAC. Muy bien, en este caso entonces vamos a observar que la IUPAC nos pide localizar la cadena principal, la cadena más larga, y asignar las correspondientes radicales o ramificaciones. Nos pide identificar el carbono más cercano al final de la cadena, al que se le puede asignar el número más pequeño para localizar el doble enlace. En este caso, localizamos que está en el carbono número 1, de ahí que sea un 1 hepteno. Vamos entonces también a localizar la ramificación radical con el número más pequeño, que en este caso es el número 4. Y así tenemos que el compuesto se llama 4-metilhepteno, puesto que tiene 7 carbonos en la rama principal y un metilo en lo que sería el carbono número 4. Ahora bien, vamos a observar en el caso de abajo. Vamos a borrar esto para ver con más detenimiento. También nos dice la IUPAC que en el caso de existir más de una ramificación, estas deben acomodarse según su orden alfabético. Entonces, vamos a observar de nuevo que esta es una cadena de 7 carbonos que tiene 2 ramificaciones. Vamos a ubicar entonces aquí la cadena principal,
que contenga al doble enlace y vamos a asignar el carbono que se encuentre más cercano a uno de los extremos de la cadena. En este caso tenemos que aquí son 1, 2, 3, 4, pero de este lado son 1, 2, 3, razón por la cual a este carbono le asignamos el número 3 y esto entonces viene a ser un 3 hepteno, que me indica que hay una cadena de 7 carbonos con una doble ligadura en el carbono número 3. Ahora bien, vamos a asignar las ramificaciones o radicales según su posición, tratando de cubrir lo más pequeño y además en orden alfabético. Entonces aquí tenemos que este es el carbono número 5, en donde vamos a obtener, siempre muy importante, separar las palabras de los números con guiones. Vamos a tener ahí un metil, que va a estar en el número 5. Y por ser un orden alfabético, vamos a entonces a tener colocado el radical etilo en el carbono número 2. De tal manera que este va a ser un etilo colocado en el carbono número 2. Con lo cual vamos a tener que el nombre de nuestro compuesto va a ser 2-etil, 5-metil, 3-hepteno. Vamos al siguiente. Ahora bien, tomando como ejemplo, esta fórmula semicondensada, observamos que tenemos un compuesto al que podemos llamar 2-buteno, puesto que la doble ligadura se coloca sobre el carbono número 2, son 4 en la cadena. Muy bien. La información que a mí me da esta fórmula es el hecho de saber que tengo una cadena de 4 átomos de carbono que presentan un doble enlace a la mitad, es decir, en el carbono número 2. Ahora bien, aquí tenemos una situación de isomería. ¿Qué es isomería? Isomería es tener dos compuestos que tengan una misma fórmula semicondensada o condensada, pero que presenten diferente estructura. ¿A qué nos referimos con esto? En este caso, en el caso de los alquenos, vamos a tener un doble enlace, carbono-carbono, y vamos a observar que pueden quedar del mismo lado, como si esto fuera una barrera de algún tipo. Pueden quedar del mismo lado los radicales y los hidrógenos, en su lado cada uno. En cambio, el otro compuesto, el otro isómero, va a presentar esta estructura donde va a tener los radicales de un lado y de otro, y los hidrógenos también de un lado y de otro. A esta estructura se le conoce como cis, y esto entonces pasa a ser cis 2 buteno, y esta que atraviesa, que se transfiere, en fin, vamos a tener esta idea, se le conoce como trans 2 buteno. Este tipo de información, por ejemplo, es muy importante para
la hora de decidir, por ejemplo, entre dos isómeros que pueden utilizarse, por ejemplo, para la fabricación de hule artificial. Las características que tenga uno, estructurales, van a influenciar el uso que se pueda tener más adelante. Para terminar con los dobles enlaces, vamos a observar este caso. Es un caso interesante en el que observamos que hay que repetir lo que nos dice, lo que nos indica la UPAC. Tomar la cadena principal, que en este caso yo la coloqué directamente horizontal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez un hepteno. Pero este hepteno, o mejor dicho, esta cadena de 7 carbonos presenta dos dobles enlaces y una ramificación etilo. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos a las dobles ligaduras con los carbonos que puedan tener el número menor en la cadena. En este caso, 1 y 5. Y entonces le damos el nombre de hepta. Ojo, vamos a darle el prefijo di, puesto que son dos las cadenas, puesto que son dos los pares de carbono-carbono con doble ligadura, y la terminación eno. Ahora, ¿dónde están colocados? Separamos con un guión, 5, y con una coma entre número y número, y con guiones entre números y letras. 1, 5, y en el carbono número 4 tenemos la ramificación etilo, lo cual nos dice que este compuesto se conoce como 4-etil 1,5-heptadieno, lo que nos indica que este compuesto presenta dos dobles ligaduras. Pasamos a la parte final de este video, donde vamos a nombrar, o mejor dicho, a aplicar las reglas de UPAC para la nomenclatura de los alquinos. ¿Qué son los alquinos? Los alquinos son compuestos orgánicos, son hidrocarburos que presentan una triple ligadura entre dos átomos de carbono. El primero de la serie es el llamado et, que tiene 2. Ino, la terminación ino es muy importante. Esto es lo que caracteriza a los alquinos. También se le conoce coloquialmente como acetileno. Esta es lo que nombra al gas que se utiliza para las soldaduras autógenas. Ahora bien, al siguiente se le conoce como propino. Al siguiente se le conoce como butino. Y el siguiente, como lo hemos visto en los otros casos, se nombra con la raíz griega de los numerales, es decir, pent de 5, ino, pentino.
lo cual nos dice que tenemos una cadena de 5 carbonos con por lo menos un triple enlace entre algunos de sus miembros. Ahora, con estos dos ejemplos vamos a aplicar las reglas de nomenclatura, en las que Yupac, recuerden, nos menciona buscar la cadena más larga que contenga al triple enlace en este caso. Aquí lo tenemos, tenemos 5 átomos de carbono, con lo cual tenemos entonces un pentino con un triple enlace localizado en el carbono 1, y aquí obviamente asignamos el número más corto que podamos encontrar. Este carbono 2 nos dice que el radical metil va a estar colocado en el carbono número 3, de tal manera que esta fórmula describe a un compuesto llamado 3-metil-1-pentino. Ahora bien, en el hexino que tenemos abajo, vamos a localizar primero la cadena mayor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El otro caso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la cadena principal va a ser esta. Y vamos a, entonces tenemos aquí un hexino. Un hexino cuyo triple enlace se localiza en el carbono número 2, y en el carbono número 4 vamos a tener colocado un metilo. Aquí está, metil, en el carbono número 4. Entonces este compuesto que describe esta fórmula será conocido entonces como 4-metil 2-hexino, porque tiene una triple ligadura colocada en el carbono número 2. Finalmente, y para tener un símil con los dienos, observamos también este compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Obviamente no tiene sustituyentes, no tiene radicales. Y tenemos entonces que estamos hablando de un hexa. También en este caso aplicamos la raíz di, que indica 2, y la terminación ino, diino, que significa que tiene 6 átomos de carbono y 2 triples enlaces en la molécula, colocados en el carbono 1 y en el carbono 4. Con lo cual tenemos un 1,4 hexadiino. Si consideras que este video te ayudó, si crees que te sirvió de algo, te invito a que nos des me gusta con la manita arriba. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que podamos seguir trabajando y podamos seguir llevando este tipo de tutoriales hasta ti. Muchas gracias.